Muy bien, vamos a iniciar este análisis de lo que está ocurriendo con el techo de endeudamiento en los Estados Unidos. Primero vamos a saber de qué se trata, qué es el techo de endeudamiento. Como ustedes están viendo ahí, es la capacidad de endeudamiento que tiene el Departamento del Tesoro, que en la actualidad es de 31.4 billones. Esto es lo que está tratándose porque el presidente Biden trata de ampliar ese techo de endeudamiento que está actualmente vigente con un proceso de negociación que está en curso entre el mandatario y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. ¿Qué es lo que implicaría este límite de endeudamiento si los Estados Unidos llegase a caer en un proceso de default? Pasemos a la siguiente placa, por favor. Sí, producción. Bien. Vamos primero a analizar cuál ha sido el proceso histórico que ha venido llevando los Estados Unidos con respecto a este límite de endeudamiento. Vamos a comenzar con lo ocurrido en el año de 1917, en donde el techo de la deuda fue introducido por primera vez de la segunda ley de bonos liberales. Esta fue la que implementó esto, se dio como parte de una medida para dar un control del Departamento del Tesoro en cuanto al dinero que se puede gastar o que puede prestar el gobierno central. En 1939 el Congreso instituyó el primer límite de deuda total acumulada. En 1979, al notar los potenciales problemas que podía existir, se aplica una regla llamada Shepard. Esta regla es una regla parlamentaria que se consideraba para poder establecer que el techo de la deuda aumentaba cuando se aprobaba un presupuesto. En 1995 y 1996, el debate sobre el techo de la deuda condujo a un enfrentamiento muy parecido al que estamos teniendo actualmente entre los gobiernos federales de Estados Unidos. En el 2011, el país estuvo cerca de llegar a una situación similar, a un proceso de impago, cuando Warner y Obama acordaron recortes generalizados al gasto. La ley se llamó en aquel entonces de control presupuestario. Para quienes lo desconocen, Boer era en aquel entonces el presidente de la Cámara de Representantes, cuando la deuda era de unos 16 billones, es decir, aproximadamente la mitad de lo que está pasando ahora. En el 2021, tras el vencimiento de la suspensión del techo de la deuda en julio, el Tesoro de Estados Unidos comenzó a tomar medidas extraordinarias que expirarían alrededor del 18 de octubre. Los republicanos del Senado bloquearon los intentos, como ustedes saben, de elevar este techo usando el obstruccionismo, insistiendo en que los demócratas deberían actuar por su cuenta y usar la reconciliación para elevar el límite. ¿Qué está pasando en este instante? En el 2023, el presidente Biden ha establecido un proceso de negociación con McCarthy y insistió en un aumento limpio del techo de la deuda. Esto está en una recta final que deberá definirse en el Congreso de los Estados Unidos. A continuación vamos a revisar qué pasaría en el caso de que los Estados Unidos entrase en esto que se denomina default, que es impagar la deuda que tiene con los acreedores externos. Como ustedes están apreciando en este momento, esto implicaría un recorte en los precios de los activos en los Estados Unidos, por supuesto también un recorte en los préstamos, un incremento de las tasas de interés a nivel internacional, una posible afectación de 570,000 empleos a nivel nacional y finalmente descensos en un 30% en la bolsa estadounidense y también europea. Y algunas consecuencias si este escenario llegase a ocurrir. A pesar de ello, Biden ha señalado que esto es un escenario imposible. Lo veremos, vemos cómo a lo largo de la historia han habido impases similares entre republicanos y demócratas, entre la Cámara de Representantes y el gobierno en turno. En Estados Unidos, el Congreso tiene la potestad de fijar la cantidad máxima
que el Tesoro estadounidense puede tomar prestado mediante la emisión de deuda pública. Es lo que se conoce como techo de deuda. Hasta este 29 de mayo del 2023, ese límite era de 31.400 millones, es decir, 31 billones y pico. Una cifra que alcanzó el 19 de enero del 2023. Desde entonces, el Tesoro estadounidense recurre a medidas extraordinarias para continuar cumpliendo con sus compromisos financieros sin superar esa cifra. Quiero dar la bienvenida a Claudio Loeser. Él es el exdirector del Fondo Monetario Internacional, con quien vamos a dialogar sobre este escenario complejo que vive los Estados Unidos en materia de deuda externa. Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar con la audiencia de DNews. Te saluda César García. Muchas gracias por tenerme en el programa para hablar de un tema tan complicado y tan enervante. Nos pone los nervios de punta realmente esta situación, que espero que se solucione en los próximos. Claro, viste que presentábamos una línea de tiempo de que este conflicto no es nuevo, ha habido ya antecedentes. ¿Qué pasó en aquel entonces que nos pueda servir de referencia para saber si es probable o el escenario más probable que se pueda llegar a un acuerdo entre la Cámara de Representantes y el gobierno de Biden? Bien, expectativa. Voy a dar lo que se dice en inglés el bottom line, la línea, digamos, de definición. Yo no pienso que vaya a haber un problema, pero ciertamente puede haber un gran peligro. Lo que ha pasado en los últimos años es una distorsión tremenda de lo que fue el origen de esto. Hasta el año 1917, y la presentación que hiciste fue extraordinaria, el Congreso tenía que aprobar cada préstamo y cada bono de los Estados Unidos. Entonces dijeron, vamos a simplificar las cosas y vamos a decirle, podés sacar deuda por todo esto. Sin embargo, con el tiempo esto se fue complicando y yo diría, desde los años 80, este límite que no existe en otros países desarrollados y ciertamente no creo que exista en América Latina, se mantiene este límite. Porque en otros lados, perdón que me extienda, en otros lados lo que se dice es, bueno, hay un déficit fiscal, apruebo el déficit, es grande o es chico, y eso en última instancia me dice cuánto puede aumentar la deuda. Acá es como si fuera cortado por una tijera, pero que corta a distintos niveles, podría decir así. Y este límite ha sido usado como, digamos, mecanismo de asustar al contrincante. En este caso, los republicanos asustando a los demócratas en la época de Clinton, a fines de los 90, fue la misma cosa. En el 2011 también fue así. Así que esto no es una nueva maniobra, pero una maniobra que a la larga puede llevar, si se repite, a una situación sumamente difícil. Contigo hemos platicado al respecto de lo que ha pasado cuando algún sistema bancario o algún banco en los Estados Unidos entra en quiebra. ¿Esto puede ser un mal síntoma a nivel internacional? ¿Crees tú que deberíamos quitarle esa espada de Damocles que está como péndulo encima del cuello de cualquier presidente de turno? La espada de Damocles es y está atada con un cordel muy finito, en el sentido que si se equivocan, esto puede caer y el gobierno podría entrar innecesariamente en cesación de pago. O lo que tendría que hacer es decir, no aumento la deuda, pero tengo que cortar el gasto y empezarían demorando los pagos, pagando atrasado a los jubilados, a los pensionados, cortando empleo en el sector público, por ejemplo, de una manera totalmente irracional e incluso pudiendo cortar gastos de defensa. O sea,
podrían hacerle caso o decir no podemos pagar la deuda, y entonces los valores de los bonos caerían fuertemente y caería fuertemente el prestigio de los Estados Unidos. Esto nunca ha pasado antes en la historia de algún país que entre en proceso de default. Me refiero a los países desarrollados. Bueno, en su momento los países desarrollados tuvieron estos problemas en Europa, pero digamos, no en lo que es nuestra memoria, en lo que es la situación desde la Segunda Guerra Mundial, o sea, prácticamente 80 años, no ha habido en los países desarrollados nada parecido. Por supuesto, en los países latinoamericanos sí. Mi país de origen, la Argentina, por supuesto es una campeona en tener cesación de pago. Estábamos viendo el caso, por ejemplo, que tuvo que enfrentar Obama con una deuda prácticamente de la mitad de la que actualmente tienen los Estados Unidos. ¿Por qué ha ido creciendo esa deuda a lo largo de este corto tiempo? Bien, la cosa es así. La gente confunde deuda con déficit. El déficit, ¿qué quiere decir? El déficit es que el país, el gobierno gasta más de lo que recibe. Eso requiere de mayor endeudamiento. Los Estados Unidos y la mayoría de los países, digamos, con algunas excepciones, puede ser Alemania en su momento o algún momento particular, tienen déficit. Y como hay déficit, la deuda va creciendo. La idea, por supuesto, es que la deuda no crezca más que el valor o en porcentaje que el valor de la producción, que si el valor del Producto Bruto, y perdón que entre en estas cosas, creció en 20%, la deuda no crezca más que 20%, una cosa así, y eso sería razonable. En Estados Unidos ha habido un crecimiento debido al COVID, etcétera, que creció más, pero es normal que esto pase en todos los países, y si uno hace un cuadro ve cómo la deuda puede ir creciendo con el producto un poquito más, a veces un poquito menos. O sea, no es algo terrible per se. Clarísimo. Gracias, Claudio Losert, ex director del Fondo Monetario Internacional. Estaremos atentos a lo que ocurra hasta el próximo 5 de junio, fecha tope para definir este importante asunto. Un abrazo, gracias, buenas tardes. Deseémonos suerte y que no pase ningún accidente financiero.